Ok. Hemos venido por 5 semanas explorando el tema del desierto. Esto fue provocado muy sencillo porque hay muchas familias que estamos pasando por lo que consideramos es un desierto, como les decía anteriormente. El desierto lo podemos definir de muchas maneras, pero simplemente cuando nosotros nos sentimos en una prueba, nos sentimos acorralados, nos sentimos que todo empieza a salir mal. Recuerdo inclusive a una amiga que me decía, se me descompuso el fregadero de la cocina, ya no baja el agua, al día siguiente se me descompuso la lavadora, al día siguiente se me descompuso la secadora y el problema es que no tiene trabajo. Y uno dice, cuando vienen, se vienen juntas, ¿no? Una tras otra. ¿Y qué hacemos? Nos desesperamos. En el caso mío, que yo les comentaba, desde noviembre, sin un trabajo formal, em, y he tenido que aprender a vivir en estos meses. He tenido que aprender realmente lo que es vivir en fe. Em, Entender también la magnitud de que no estamos acostumbrados realmente a vivir por fe. Nosotros decimos que tenemos fe, pero ¿saben cuándo nos damos cuenta si realmente nuestra fe es de verdad o es de mentiras? Y no me refiero a que nosotros estemos diciendo que son mentiras, me refiero a que nuestra fe es muy endeble, muy suave cuando vienen las pruebas, cuando estamos sometidos al fuego, cuando realmente las cosas son puestas a prueba. Hemos hablado de ejemplos a lo largo de estas semanas, como por ejemplo, qué pasa cuando una casa está construida muy linda, se ve preciosa, pero no sabemos qué tipo de material está dentro de esas paredes. Y hasta que no se venga un buen terremoto, no vamos a darnos cuenta si la casa tiene el poder de sostenerse o no. Y muchas veces nuestra vida es así. Creemos que porque logramos una carrera, o tenemos un gran trabajo, tenemos una bonita familia, no va a pasar nada. Y cuando se vienen los problemas, cuando se vienen las circunstancias, es donde nuestra fe realmente es probada. Ahora, este mensaje está dirigido a personas que, que creen en Jesús. No importa el, el, el pasado religioso o la religión que profesan, el factor en común es Jesús. Y lo que quiero que entendamos es la magnitud de lo que Jesús está tratando de despertarnos. Está tratando de verdaderamente de llevarnos a ver la fe como debería ser, no como lo hemos vivido, no como se nos ha enseñado, no como lo hemos experimentado. Ya no en un contexto terrenal, religioso, litúrgico, sino espiritual, sobrenatural. Y no hay nada mejor para nosotros realmente ser expuestos a una necesidad de Dios abrumadora como tener que vivir verdaderamente en un desierto. El desierto, como les decía anteriormente, no voy a entrar en detalle de los capítulos anteriores, todos esos videos ya están ahí. Hoy vamos a ver los temas que vamos a ver, porque realmente, bueno, ya hablamos nosotros acerca del discernir los tiempos. Em, el discernir los tiempos es sumamente importante. Voy a hacer un pequeño resumen, nada más para que los que están acá nuevitos puedan ir viendo, entendiendo de lo que estuvimos hablando y los videos que están allá. El discernir los tiempos, qué hora es no en el calendario nuestro, qué hora es en el calendario de Dios. ¿Por qué está este mundo tan lleno de oscuridad y maldad? ¿Por qué se está manifestando tanta cosa que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nuestra vida a veces se siente agobiada? ¿Por qué a veces nosotros nos sentimos asfixiados, desesperanzados? Nos sentimos que la depresión es nuestro único amigo. Yo viví tantos años en depresión y no me daba cuenta. Y mi familia era la que recibía todas las cargas emocionales que yo traía del trabajo y yo no me daba cuenta. No podemos seguir viviendo así y sí hay solución, sí hay cura para esto, pero tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar para lograrlo. Es importantísimo discernir los tiempos, no es lo mismo como les decía.
vivir la fe antes que vivirla ahora. Estamos a vísperas de la venida del Señor y es necesario que entendamos esto desde la perspectiva de Dios para que entonces nuestro mundo cambie. Si no, nada va a cambiar. Hablamos de qué es el desierto, qué representa el desierto, para qué es el desierto, cómo nos comportamos nosotros, cómo vemos nosotros el desierto, cómo es nuestra perspectiva del desierto, el propósito que el desierto tiene, también lo que prolonga el desierto, las circunstancias que a veces hacen que el desierto dure más de lo que debía durar o de la intención de su duración. Y ahí es donde nosotros, lamentablemente, prácticamente somos los responsables de esto. El proceso, ¿verdad? El proceso que tenemos que pasar, todo en la vida lleva un proceso. Nuestro crecimiento de niños o de bebés a niños, a adolescentes y adultos, lleva un proceso. Lo mismo sucede en todas las cosas espirituales. Dios utiliza los procesos para educarnos, para cambiar nuestra forma de pensar, para relanzarnos. Siempre pensamos que estamos listos realmente antes de estarlo. Y entonces, por eso es que el Señor necesita trabajar en nosotros fuerte, pero necesitamos también permitirle a Él que su trabajo cumpla esa función. Hablamos también de ser refinados por el fuego y el proceso de refinación de fuego. A mí, o sea, el proceso en sí del oro, por ejemplo, utilizamos el oro como el ejemplo de cómo se refina el oro. Y eso cómo se traduce en nuestras vidas, en momentos como estos, donde estamos pasando por un desierto. Fue un ejemplo excelente que Dios nos dio y que nos ayuda a entender que el fuego, lejos de ser nuestro enemigo, es una necesidad extraordinaria. Desarrollando un espíritu fuerte, eso fue lo que hablamos la semana pasada. El propósito parte del propósito del desierto es eso, que nosotros lejos de sufrir, lejos de convertirnos en personas padecientes, desarrollemos una actitud en la fe de guerreros, un espíritu fuerte, un espíritu dispuesto, un espíritu que está completamente entrelazado con el Espíritu Santo y moviéndose hacia adelante. No hay tiempo que perder. Y eso es uno de los propósitos de la agenda que el desierto tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar del Ismael, el Ismael en nosotros. Esta, les voy a ser muy honesto, la, fue una sorpresa muy agradable. Entender la cantidad de veces que por ignorancia, que por tener una lógica humana tan normal, lamentablemente, nosotros caemos en desarrollar a Ismael en nuestras vidas, pero vamos a profundizar en esto un poquito. Y finalmente, el lugar de revelación, ¿verdad? Esto es el otro tema, estos dos son los temas que vamos a ver hoy, el lugar de revelación. Vamos a ver cómo el desierto realmente es el lugar de encuentro, es el lugar en donde nosotros podemos ver, podemos escuchar a Dios en nuestra vida tangible. Cada uno de nosotros va a tener un método, va a tener un encuentro diferente con Dios, porque Dios nos conoce y todos somos diferentes aquí. Entonces, Dios nos conoce también a cada uno de nosotros que va a buscar la manera de hacerte saber que fue Él. Y nunca vas a dudarlo. Vas a tener una certeza inamovible. Es como que fue literalmente impreso en tu corazón y en tu mente. Es una certeza eterna. Y vas a vivir eso porque ahí en el desierto, si tú haces lo que tienes que hacer, si tú te dispones en lugar de quejarte, en lugar de sufrirlo, vas a permitir que esto se convierta en el lugar donde vas a tener tu encuentro con Dios. Vamos también a hablar el próximo sábado sacando agua del pozo y nuevo vino. Esos son los dos temas para la próxima semana. Así que vamos a iniciar hoy con el Ismael en nosotros. Vamos a hablar acerca de Ismael. Vamos a ver la primera escritura, que es Génesis 15 del 2 al 4. Adelante. Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos?
¿cómo no me has dado ningún hijo? Y el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Génesis 15, de 2 al 4. Gracias, gracias, Pablo. Dios te bendiga. Ok, contexto de la historia. El Señor le ha prometido a Abraham un hijo y ya él está entrado en años, para arriba de 80. ¿Y qué es lo que ocurre? Él está sintiendo que la realidad que él está viviendo no coincide con la promesa. Y entonces el Señor viene y le dice que Él va a convertir sus descendencias como las estrellas del cielo. Y, y Él le dice, Señor, ¿de qué me sirve que me des esta recompensa si tú sabes que no tengo hijos? ¿Cómo voy a tener una descendencia si me prometes un hijo y a estas alturas? Una manera de quejarse. Mucha gente hubiera probablemente, incluso dependiendo de nuestro carácter, digamos que hubiera sido hasta más sarcástico con Dios, inclusive. Tal vez no, porque hay gente que sí le tiene mucha reverencia a Dios, pero yo creo que en la época de Abraham, Dios era su amigo, Dios era su padre, era su todo. Entonces él fue muy honesto y fue muy directo. ¿Y cómo voy a poder disfrutar de esta recompensa, de esta promesa, si la otra promesa de un hijo, yo no tengo hijos? Es más, él estaba pensando que su criado, Eliezer, que estaba en Damasco, era la persona a la que él iba a dejar todo, todas sus riquezas, todas las bendiciones que Dios ya le había dado, le iban a quedar a él. Ahí es donde entonces viene el Señor y le dice, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. El Señor le reafirma una promesa, le reafirma de que lo que va a ocurrir es un milagro. Sencillo. De una vez le dijo, es un milagro lo que va a pasar, porque él estaba entrado en años y no tenía la capacidad ya de poder ser padre con su esposa. Vamos a entrar a la siguiente escritura, Génesis 16, del 1 al 5. Adelante, Ronnie. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió y vio que había concebido, mientras con desprecio miraba a su señora. Génesis 16, del 1 al 5. Gracias, Pablo. Vemos acá la continuación de la historia. Pasan como alrededor de unos 10 años y ¿qué es lo que ocurre? Nada todavía. La promesa de Dios no ha llegado. Él se está volviendo más viejito, su esposa Sarai evidentemente ya no está en edad de poder tener hijos, ella incluso dice, Dios ya me dejó sin la posibilidad de tener hijos, ¿verdad? Em, y yo una de las cosas que veía con esta escritura es esto, a Dios le encanta los escenarios imposibles. Y ustedes saben que cuando nosotros se nos acaban las opciones, es exactamente cuando lo que Dios desea que se nos acaben las opciones. ¿Por qué? Porque Él quiere ser la opción. Que Él quiere intervenir sobrenaturalmente para mostrarse, para que Él se lleve la gloria. ¿Quién más puede llevarse la gloria sino Él? Él es el único que puede hacer de lo imposible algo posible. Y aquí es donde entonces vemos que entra nuestra naturaleza humana, entra nuestra lógica. Tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Ya que Dios no está haciendo lo que prometió, hagámoslo nosotros, resolvamos nosotros. Muchas veces he escuchado el comentario de a Dios rogando, pero con el mazo dando.
Y yo en lo personal lo digo sin ofender a nadie porque no es mi intención jamás. Yo detesto esa forma ese dicho porque realmente lo que está diciendo es si Dios no lo hace, lo hago yo. Otra manera de ponerlo también es, si Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer, pues yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Correcto, hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero no es tomar control de la situación. Es confiar en Él, es buscarlo a Él, es que Él nos dé dirección. Si Él dice no hagan nada, no hagan nada. Confíen, aunque tome más tiempo del que naturalmente nosotros quisiéramos. Es que no tiene que ser acerca de nuestras expectativas, es acerca de sus expectativas. Por eso les decía que el desierto puede ser un lugar de conflicto mental muy fuerte y emocional muy fuerte, porque lo que Dios está tratando de hacer es quitarnos del camino, es quitar a nosotros de la ecuación para que Él tenga el control completo y nosotros aprendamos a movernos de acuerdo a Él y no de acuerdo a nosotros. De todas formas, es lo que hemos hecho toda una vida. Nos hemos movido de acuerdo a nosotros. Hemos tomado las decisiones, hemos cometido los errores, hemos ido por los caminos que no teníamos que ir y nosotros después tenemos que lidiar con las circunstancias. Bueno, en este caso es el perfecto ejemplo de cómo Sarai dice, ya que Dios no lo hizo, hagámoslo nosotros. Ahí tengo a mi sierva, te la doy, tú la tomas como esposa y me das un hijo a través de ella. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Ella está tomando el lugar de Dios. Ella, en lugar de esperar la promesa, y yo entiendo que puede ser muy frustrante, las circunstancias de ellos, yo entiendo que humanamente eran frustrantes, pero es precisamente lo que Dios está probando. ¿Hasta dónde son capaces de llegar a esperarme? ¿Hasta dónde son capaces de llegar a confiar en mí? Vean que la solución que ella propone, lejos de ser la solución, más bien convirtió esto en el problema. Porque incluso desde el momento en el que ya Agar tenía su bebé, ya estaba literalmente mirando a su dueña, a la esposa de su amo, con desprecio, con irrespeto. Sarai, por tratar de resolver ella el problema, por tratar de buscar una solución, una alternativa, ya que Dios no se estaba moviendo a mi velocidad y a mi voluntad y a mi deseo, entonces de yo voy a ver qué hago. ¿Cuántas veces no hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no tomamos el control de la situación porque ni siquiera vamos a donde Dios a ver qué es lo que Dios quiere? Ni siquiera le consultamos. A veces nosotros incluso asumimos que Dios va a bendecir nuestra decisión. Señor, bendice mi decisión, en lugar de yo cederle el control a Él porque Él es el Señor de mi vida. Dios está enseñándonos a vivir desde un contexto espiritual. Para el ser humano es difícil en su naturaleza humana, porque nuestra naturaleza humana tiene rebeldía en sí misma contra Dios. Pero si nosotros aprendemos a morir a esa rebeldía, si aprendemos a someternos y a confiar en Él de acuerdo a su voluntad, créame que la intención de Dios no es molestarnos, no es llevarnos al extremo, aunque a veces va a probarnos en esa manera. Lo hizo con Abraham cuando ya le dio su hijo y le pidió la vida de su hijo. Después de haber pasado por todo esto, sí le da el hijo y a los 8 años lo lleva a que lo sacrifique y lo probó a donde muchos de nosotros jamás se nos ocurriría ni siquiera que podríamos llegar. A él lo probó y él le demostró la magnitud de su confianza y por eso todos somos descendientes de él. Vean lo más importante de esto. Si nosotros tomamos control de lo que le pertenece a Dios, es garantizado que vamos a cometer un error. Es garantizado que lejos de cumplir el propósito y traer la promesa de Dios a nuestra vida, lo que vamos a hacer es interrumpirla, más bien boicotearla. Es indispensable que entendamos esto, iglesia. Vamos a ir a la siguiente escritura, que es Gálatas 4, 22, 24.
Adelante, tía Rosa, adelante. Gálatas 4:22-24. Tía Rosa, si estás hablando, no te estamos escuchando porque estás con el micrófono. Ahora No, a sí. mí no me toca, a mí no me toca Gálatas, negrito. ¿No No te sé a toca quién le toca. Gálatas? Sí, No, te a mí me tocaba toca el 2 de Gálatas. Isaías. Bueno, tranquila, yo la leo. Está acá. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Vean cómo lo dice aquí. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea, habían dos mujeres, una era esclava y otra era libre. La libre era la esposa de Abraham, la esclava era Agar. El hijo de la esclava nació según la carne, la naturaleza humana de querer tomar el control de las circunstancias, de querer tomar decisiones, porque nosotros en nuestra forma de pensar es lo lógico. No, no, si Dios no se mueve, yo me muevo. Pero algo hay que hacer algo ya y hay que tomar una decisión y hay que hacer algo ya. Eh, ahí está el error. ¿Por qué? Porque ahora resulta que el hijo que la esclava tiene, que vino por la carne, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Literalmente, los hijos de Agar, los hijos de Ismael, Ismael es el hijo que tiene Agar, hoy por hoy son los musulmanes, son los islamitas que viven en un perpetuo conflicto con Israel, que es el hermano, el otro hijo, y a muerte. Es un conflicto que desde ese momento hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Todo por querer lograr hacer lo que le correspondía a Dios, por adelantársele a Dios, por tomar control de la situación en lugar de dejar que Dios fuera Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, iglesia, lo delicado que es esto. Si nosotros tratamos de tomar control de las cosas que solo Dios puede hacer, vamos a terminar haciendo o cometiendo errores. Y esos errores nos van a repercutir. No podemos. Si Dios nos da una promesa, si Dios nos dice, voy a hacer esto en tu vida, Él no te lo va a decir para cuándo. Y puede que tengas que pasar por todo un proceso, pero Él va a cumplir su palabra. Tal vez no va a ser tu expectativa de para cuándo, pero es que en realidad nunca le pongamos expectativas a Dios. Nunca le establezcamos a Dios las expectativas de cómo Él tiene que mostrar sus promesas a nosotros. Él es Dios y Él es el que sabe cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Él no lo va a hacer si no estamos listos. El primero nos va a alistar, nos va a preparar para luego poder darnos esa bendición. Y si no llega esa bendición es porque no estamos listos para recibirla. Ahí es donde tenemos que entender el proceso que estamos pasando hoy por hoy. Es un proceso en el que Dios está tocando a nuestra puerta, no para que nosotros salgamos corriendo a tomar decisiones y a resolver el problema necesariamente. Primero vamos a ir a buscar su presencia. Vamos a orar y le vamos a decir, Señor, háblame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Si el Señor te dice y te da instrucciones y te dice qué es lo que tienes que hacer, hazlo. Hazlo. Tienes que ser obediente. Pero si no te dice nada, sigue orando. Si no te dice nada, sigue orando. Si no te dice nada, sigue orando. Cuando Él no habla, es porque sencillamente lo que te está diciendo es, sigue orando. Está desarrollando una cultura de oración en ti. Está desarrollando lo que te hace falta, aunque tú no lo veas. Y lo más importante es eso. Entendamos que lo que Dios está haciendo en nosotros, aunque desde aquí no tiene sentido, para Él sí lo tiene. Y es por eso que hay que buscarlo, hay que confiar en Él. No tomemos decisiones sin consultarle a Dios.
No tomemos decisiones sin que Dios nos diga sí o no. Tal vez me dirás, pero Jerry, hay decisiones que no pueden esperar. Estamos de acuerdo. No vas a dejar de pagar el recibo de la luz y quedarte con la oscuridad en la casa. Estamos de acuerdo, esas son absolutas lógicas. Pero son decisiones muy, muy fuertes que pueden cambiar el rumbo de una vida, de las que yo estoy hablando, o de las que pueden impactar otras vidas. Si una mujer atractiva te, 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 te trata de seducir, no, por más que tu carne caiga en esa tentación o quiera caer en esa tentación, piensa en las consecuencias que puede llegar a tener, cómo puede destruir tu vida. Toma las decisiones de acuerdo a lo que Dios es, piensa, siente y no de acuerdo a lo que tú ves, piensas o sientes. Es un consejo que yo trato de seguir al pie de la letra. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Por eso es que necesito de Dios, por eso es que busco incansablemente su presencia, porque por mis propios esfuerzos ya perdí. Yo lo necesito a Él para que todo lo que su palabra dice sea realidad. De lo contrario, es imposible. Iglesia, es imposible. No hay nuestras fuerzas. Ahora vamos a ver el segundo punto, el lugar de revelación. ¿Por qué el desierto se convierte en ese lugar de revelación? ¿Por qué el desierto se convierte en ese lugar en donde nosotros podemos llegar a ver el lugar de revelación? Vamos a ver. Vamos a leer, perdón, Isaías 43. Isaías 43. Dice así la palabra del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Esta versión me gustó mucho. Dice, escuchen, escuchen, oigo a alguien gritar, abran para el Señor un camino derecho y parejo a través del desierto. Vean qué curioso. Si nosotros, si nosotros somos los que tenemos que abrir un camino para el Señor, ¿en qué momento es en el que nosotros vamos a abrir un camino derecho y parejo para el Señor? Es cuando estamos en el desierto. Es precisamente en el momento en el que estamos en el desierto, cuando nos convertimos en personas útiles para Dios. Es cuando nos convertimos en personas que Dios usa para sí mismo. A nadie le gustan los desiertos. A nadie le gustan los desiertos porque son momentos, de nuevo, son desde noviembre sin un trabajo formal. He tenido que aprender a conocer a Dios y a confiar en Dios a un nivel que les puedo garantizar no es natural. Es, yo simplemente voy donde Él y declaro que confío en Él y le hablo y le hablo y le hablo y empiezo a escuchar su voz, empiezo a leer su palabra, empiezo a entender la dirección que me está dando y el propósito que me está dando y todo cambia. El concepto cambia, la perspectiva cambia y lejos de convertirse en un lugar de depresión, se convierte en un lugar de antelación, se convierte en un lugar de anticipación, un lugar fascinante. Esta perspectiva no la puedes tener en tu carne, no la puedes tener naturalmente. Tienes que ver con los ojos de Dios para poder recibirla, para poder obtenerla. Y por eso el desierto es el lugar de revelación, es donde Dios te muestra, donde Dios te abre los ojos, es donde Dios te lleva a su contexto. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada más que perder, ya no tienes nada más. ¿Qué fuerzas tienes en ti mismo para luchar y para conseguir algo? Ya no hay. Entonces te despojas de ti mismo y le permites a Dios que aparezca y te muestre. Aquí empieza. Escuchen, oigo a alguien gritar, abran para el Señor un camino derecho y parejo a través del desierto. Es en el desierto donde Dios hace camino. Es ahí donde Él hace camino. Vamos a ir a la siguiente escritura, que es Isaías 35:1. Dice la palabra del Señor, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa.
Hasta los páramos, dice esta versión dice, hasta los páramos y el desierto se regocijarán. En aquellos días incluso el desierto florecerá. Yo creo que nosotros, desde donde estamos en nuestra posición humana, racional, vemos nuestras pruebas y decimos, qué flores ni qué nada. Esto es un desierto sin vida. Aquí no hay esperanza, no hay mañana, no hay alternativas, no hay nada. Y sin embargo, el Señor está diciendo aquí, hasta los páramos y el desierto se regocijarán en aquellos días, incluso el desierto florecerá. Vamos a ir a la que sigue, que es Isaías 35, 3, 4. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Amén. Él es la solución. Él es la única alternativa. Él es el que convierte un desierto en un desierto que florece, en un desierto en donde ahora puedes llevar alegría, en donde puedes llevar noticias buenas, en donde puedes llevar esperanza, inclusive desde el desierto a los que no la tienen. Yo me dedico ahora a llevarle esperanza a los que no la tienen, estando en un desierto. ¿Por qué? Porque el Señor ha fortalecido mi corazón, porque ha llenado de vida mi esperanza en Él es total. Estoy tan confiado de que todo está bien en sus manos, aun cuando a veces es difícil caminar en la lógica humana. Ya yo no puedo creerle a la lógica humana, ya yo no puedo creer a lo que mis ojos ven. Tengo que llevarme a un extremo de creerle a Él en el Espíritu, de creerle a Él en su palabra. Difícil, sí, es un proceso. Yo he tenido que pasar un proceso de alrededor de unos 10 años. Ese fue mi proceso. No estoy diciendo que cada uno de ustedes tiene que pasar los 10 años que Jerry pasó. No, lo que sí les voy a decir es que todos vamos a pasar por un proceso y el desierto es parte de ese proceso. El desierto es donde Dios te quiere encontrar, es donde Dios se quiere manifestar en tu vida, es donde Dios quiere realmente que lejos de que estés descorazonado, más bien estés alentado, estés fortalecido. Es donde vas a conocer a Dios y te vas a dar cuenta que lo que aparenta ser no es. Y dice, diles que sean valientes, que no teman porque su Dios viene a destruir a sus enemigos y viene a salvarlos. Esto solamente se convierte en una realidad que manifiesta fruto en nosotros, en alegría, gozo, esperanza, si nosotros conocemos a Dios y sabemos la calidad de Dios que es y la magnitud de Dios que es. Pero si nosotros solo tenemos que creer esto y obligarnos a creer esto, pero no conocemos a Dios, créanme que eso es como levantar un barco con un dedo. La fe no es por repetición, la fe es por experimentar a Dios, es por vivirlo, es por darnos cuenta de lo real que es. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios y cuando tú empiezas a vivir la realidad de Dios, ahí es donde entonces tú vas a poder confiar en que Él viene y que viene a salvarte, que viene a restaurarte, que viene a traer la promesa que te dio. Vamos a irnos a la siguiente, entonces, vamos a irnos a Isaías 35:8. Y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él, los necios no andarán por él. Amén. Un gran camino, este es el camino. ¿Se acuerdan que la escritura decía, abran camino, verdad? Preparen el camino del Señor. Este es el camino es el camino santo. ¿Quién es el camino santo? Nosotros. Nosotros somos los santos que Dios va a santificar, que Dios va a recubrir con su santidad, para que nosotros ahora, en medio del desierto, sirvamos con un propósito a Dios. Y literalmente por eso dice acá, ningún hombre de corazón perverso podrá andar por ese camino. ¿Por qué? Muy sencillo. Entendamos esto. Esto es lindísimo. Ninguno de nosotros puede ostentar santidad. ¿Por qué? Porque la santidad realmente es un atributo divino, es un atributo que solo Dios tiene. Entonces, ¿cómo obtenemos santidad si la palabra nos dice que seamos santos? Muy sencillo, cuando estamos en Él, cuando estamos en su presencia, cuando en medio del desierto lo buscamos a Él y nos refugiamos en Él, y Él entonces nos recubre, nos cubre de su santidad.
Y en ese desierto Él fabrica un camino de santidad. Ahora sí podemos caminar, porque al estar en Él estamos en santidad. Pero ¿saben qué es lo que ocurre acá? Dice la palabra que ningún hombre de corazón perverso podrá andar por ese camino. Jamás. Es más, lo va a rechazar, no le va a gustar, va a sentir repudio. Y dice, no, 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 esas cosas no son para mí. Y se va a tomar alcohol, o se va a juegos de lo que sea, fútbol, lo que sea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Su corazón está en otra cosa. Por él andará Dios con ustedes, ni el más torpe se extraviará. Es un camino que conoceremos, es un camino que viviremos, es un camino que solo puede darse cuando el Señor, en medio del desierto, lo buscamos a Él, Él se revela a nosotros, entendemos quién realmente es nuestro Dios y ahora caminamos junto a Él a través de un desierto en el que Él ha formado un camino de santidad bajo el cual nosotros estamos caminando. Él lo que busca es a través del desierto, es eliminar todo aquello que nosotros traemos de fábrica, que no sirve, que no permite la santidad en nosotros, que no permite que nosotros nos acerquemos a Dios, vivamos a Dios y que entonces ahora en el desierto, gracias al hecho de que ya no teníamos más opciones y dijimos sí a Dios, ahora somos terreno fértil para Él y Él puede convertir nuestro desierto en un camino de santidad. Él puede convertir nuestro desierto en un camino, en un desierto floreado. Somos nosotros los que vamos a ser transformados. Somos nosotros los que vamos a florecer. Somos nosotros los que vamos a ser santificados. Somos nosotros en el desierto los que si hacemos lo que tenemos que hacer, que es buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, como dice el mandamiento, vamos a encontrar cómo nuestro desierto va a ser transformado. Nuestro desierto va a ser completamente transformado en un lugar que ahora produce fruto. Y no para nosotros, para su gloria. Porque ninguno de nosotros puede agarrar un desierto como el que estamos viviendo y realmente hacerlo florecer. Realmente, ¿quién de nosotros puede sentir esperanza en medio de desesperación? ¿Quién puede sentir esperanza y optimismo en medio de depresión? Es dificilísimo, es imposible. Pero sí les voy a decir una cosa, y se lo he dicho a muchas personas, yo los reto. Si ustedes están deprimidos en algún momento de su vida, les voy a lanzar un reto, porque yo descubrí la cura a la depresión. La cura de la depresión es la presencia de Dios. En la presencia de Dios es imposible. Yo los reto a que se sientan, primero que encuentren la presencia de Dios. Y ya cuando están en la presencia de Dios, que se sientan deprimidos. Es imposible. Es imposible. Cuando ustedes ven su vida a través de los ojos de Dios, porque están en la presencia de Dios, su identidad cambia. Ya ustedes saben quiénes son realmente para Dios, el valor que tienen, lo importantes que son, el objetivo y el propósito por el cual realmente viven hoy aquí en esta tierra. No es simplemente producir dinero para comprar cosas o para ir de paseo. Todo esto va a pasar. Nuestra verdadera fuente de felicidad es Él. Él es el objetivo, Él es la meta, Él es la razón por la que existimos. Fuimos creados por Él y para Él. Y tal vez esto nos cuesta entenderlo porque decimos, hey, pero entonces mejor nos hubiera creado en el cielo de una vez y ya estamos ahí todos. Y no, el propósito es que Él no quiere otra cosa que nosotros lo escojamos a Él y lo busquemos a Él voluntariamente. Él quiere sentir nuestro amor voluntario. Y sí, a veces no queda otra opción que tener que pasar por el desierto para darnos cuenta la magnitud de nuestro abandono de Dios en nuestra vida. Porque ¿saben qué es lo que pasa en el desierto? Ahí es donde nos sentimos, donde nos da miedo, donde nos da temor, donde decimos, no puedo más, ya no puedo más. O sea, si yo me sentara a contarles aquí las veces que yo he tenido depresión, que yo me quise suicidar,
que pasé por un accidente de tráfico, de tránsito, que debió matarme. Me perdí a los 5 años en una ciudad. No les puedo contar la cantidad de cosas que han pasado en mi vida y en todas Dios me rescató. ¿Para qué? Probablemente para que yo esté hoy hablando aquí, porque les voy a decir algo. Yo nunca, nunca, nunca pensé que yo iba a estar hablándole a personas de Dios. Nunca. Incluso a mi esposa le dijeron un día, usted se va a casar con un pastor y yo, pues será el siguiente marido, porque yo no soy pastor ni voy a ser pastor. Y todavía no me considero pastor. No me gustan los títulos, no me interesan los títulos. Lo que me interesa es motivar a la gente a encontrar a Dios, porque lo que yo he vivido en Dios es tan real, es tan poderoso, es tan verdadero, que yo quiero que la gente entienda y conozca y despierte a esa realidad espiritual que los está esperando. Yo les hablo a ustedes desde un ámbito testimonial, no simplemente porque es bonito hablarle a la gente de Dios. Créanme, yo hace 45 minutos estaba tan cansado que una almohada se veía mejor que una cámara. Pero el Espíritu Santo me hizo llenarme de energía, de pasión, de deseo de venir a hablar este mensaje. Y yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé para quién es este mensaje hoy. Yo no sé a quién le está hablando Dios. Eso es entre usted y Dios. Dios tiene la destreza, la habilidad, la creatividad de usar cualquier cosa para hablarle a uno. Y si hoy me está usando a mí para hablarle a usted, por favor, quíteme de su imagen y piense en el Señor, porque es Él el que está hablando. A mí me está hablando mientras yo estoy hablándoles. Es más, es como que si yo me estuviera hablando a mí mismo, como que si el Señor me estuviera hablando a mí directamente. La realidad de lo que Dios quiere hacer a través del desierto es llevarnos a un punto en donde nosotros ya no tenemos alternativas, donde podamos tomar decisiones por nuestra cuenta para solucionar las cosas. Él quiere llevarnos a un punto de quiebra. Y a veces, lamentablemente, es la única manera en la que Él puede encontrarse con nosotros. Cuando ya no hay distracciones, cuando ya no hay alternativas, cuando ya no hay algo más que puedas hacer. Para mí, les voy a ser muy honesto, estos casi un año de estar sin trabajo formal fue una prueba muy dura. Ya yo había pasado por una prueba financiera hace unos años, donde Dios me probó también hasta la vanidad. Pero en este momento, esta prueba me llevó a otro nivel. Me llevó a un nivel donde yo verdaderamente empecé a entender cosas en mi vida que necesitaban irse, que necesitaban ser removidas, que yo ni me había dado cuenta, que yo ni siquiera me había percatado. El desierto es un lugar donde te vulnerabilizas, en donde te rindes, en donde le permites a Dios ser Dios, en donde le permites a Dios hablarte, en donde ahora estás tan sensible, tan necesitada, que Dios puede hablarte. Y no hay nada más hermoso que cuando Dios nos habla. Porque les voy a decir algo, hace unos años cuando he contado esta historia varias veces ya, cuando tratábamos mi esposa y yo de tener un hijo, y pasamos un año y nada pasaba y íbamos a doctores y todo aparentaba estar bien. Y no fue sino hasta el último examen que mi esposa se hizo cuando los doctores le dijeron, no, usted no puede tener hijos, usted tiene las 2 trompas de falopio selladas. No había muestras de endometriosis, de nada. Veníamos de una pérdida hace un año. No había nada lógico que explicara el por qué esas 2 trompas de falopio estaban selladas. Y recuerdo a mi esposa salir de ese consultorio y decirme, no podemos tener hijos, o sea, tenemos que hacer intervención quirúrgica, no sabemos cuánto nos va a costar, no hay garantías. Y ella estaba, evidentemente estaba muy, muy dolida, muy, muy confundida, porque les voy a decir, hacía 3 días el Señor me había dado un sueño donde me había mostrado a mi hijo, ya como de 18 años, me dio hasta su nombre. Unas horas después de ese sueño,
El pastor estaba en la iglesia a la que estábamos yendo en aquel entonces, hizo algo que nunca había hecho y oró inmediatamente. Se vino corriendo, no saludó a nadie, se vino corriendo, llegó, agarró la mano de mía y la puso sobre su vientre. Oramos y dijo, el Señor tiene un regalo para ustedes, pero es en su tiempo. Tengan paciencia. Mi esposa estaba preocupada porque en su pensar el tiempo se estaba acabando para tener un embarazo saludable. ¿Y qué sucede? Resulta que yo me quedo con esa idea del nombre que yo escuché en ese sueño. Se me quedó grabado. Llegué a mi casa y empecé a poner el significado bíblico de ese nombre. ¿Y saben qué decía? Regalo de Dios. Lo mismo que me dijo el pastor sin él saber cuál era el nombre que yo había tenido en ese sueño. 3 días más tarde nos estaban diciendo que no podíamos tener hijos. ¿Se dan cuenta? Dios te da una promesa, pero luego viene la prueba. Y yo recuerdo que mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a hablar con doctores, ya ellos me van a dar unos números, ¿no? Y yo, no, 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 no. Porque en ese instante que ella me estaba diciendo, no podemos tener hijos porque las trompas están cerradas, en ese instante, se los juro, en serio, no me gusta jurar, pero les prometo lo que estoy diciendo. Tuve un pensamiento que yo no produje en mi mente que decía, yo la cerré. Y yo me quedé congelado viendo a mi esposa. Y recuerdo que hasta sonreí porque sabía que Dios me estaba hablando en ese instante. Y cuando Dios te habla, te sorprende. Y yo me quedé sorprendido por lo que Dios me estaba diciendo. Y mi esposa malinterpretó lamentablemente la sonrisa pensando que era que es que ya yo no quería tener bebés. Y entonces me dice, yo pensé que usted ya quería tener bebé. Y yo, no, 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 mi amor, entiéndame, es que Dios me acaba de decir que fue Él el que cerró las trompas. Aunque lo que Dios esté diciendo va en contra de nuestras expectativas, si Dios interviene en tu vida, aunque sea contravía y llevándote contravía de tu voluntad y tus expectativas, tus metas, tus sueños y tus anhelos, es extraordinario, es fenomenal, es hermoso, es perfecto. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Él está enderezando nuestras veredas, está enderezando nuestro camino, nos está llevando por el rumbo suyo, no el nuestro. Entonces yo recuerdo que yo le dije a ella, no, si Dios me está diciendo esto, significa de que Él está interviniendo por alguna razón. Tenemos que averiguar cuál es esa razón y si nosotros tenemos que hacer algo al respecto o no, Él nos va a guiar. No vamos a hacer nada, no vamos a confiar en nadie más que en la palabra de Dios. Y ese día yo le dije a mi esposa, no vamos a hacer nada, no vamos a ir con doctores, vamos a esperar en el Señor. Pasaron 3 meses y recuerdo que esos 3 meses el Señor nos dijo, eh, no, perdón, pasaron esos 3 meses y ya se nos había olvidado un poco, ya mi esposa estaba pensando en regresar a la U y todo, entonces recuerdo que yo estaba en la universidad y recuerdo firmemente que ella se estaba sintiendo mal, estaba sintiéndose mareada, estaba sintiéndose con un poquito de náuseas. En el momento en el que ella me dijo, estoy como con ganas de vomitar, yo sabía que algo estaba pasando, lo podía percibir, pero no dije nada porque no quería generar, ¿verdad? Ningún tipo de entusiasmo falso o esperanza falsa o algo así. Cuando ya los síntomas empezaron a crecer, yo le dije, vea, mi amor, el Señor sabe qué es lo que está pasando, porque ella estaba como en negación, ¿verdad? Obviamente después de tantos problemas y una pérdida no quería hacerse ilusiones. Entonces yo le dije, el Señor sabe lo que está pasando. Pregúntele, pregúntele. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Resulta que sí, al sábado en la mañana me dijo que ya había orado, que ella ya sentía que yo tenía que ir a comprarle una prueba de embarazo. Yo por dentro ya yo sabía que estábamos embarazados. Honestamente les digo, ya yo sabía, yo tenía seguridad. Pero bueno, vamos a hacer el protocolo. Me fui, salí de la universidad, compré la prueba, llegamos a la casa y ella no quería hacerla. Me la dio a mí para hacerla. Eso fue todo
Todo un proceso, yo tratando de leer esas pruebas, vienen con las instrucciones y todo, porque no entendía ni cómo funcionaban, pero bueno, la cuestión es que para hacerlo pequeño, estábamos embarazados. 3 meses después. ¿Qué fue lo que hicimos? Como estábamos tan aferrados a la idea de tener un hijo, yo creo que muchas veces a todos nos pasa. Estamos aferrados a ideas, a sueños, anhelos, a deseos, a, a nuestra agenda. Y yo le dije a Adriana, vamos a entregárselo a Dios, que sea lo que Él quiera. Si quiere que tengamos un hijo, para Él esto no es nada. Si Él quiere que tengamos un hijo, vamos a tener un hijo. Si Él no quiere que tengamos un hijo, que se haga su voluntad. Y eso fue lo que hicimos en el momento en el que mi esposa entregó. Y dijo, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y ya, tuvo paz. Eso fue lo que abrió la puerta. Hoy mi hijo tiene 8 años prácticamente. Y es un recordatorio diario de todo esto que les estoy contando. De la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de un momento de desierto que tuvimos y de cómo Dios nos instruyó, nos dio una lección, porque nos la dio. Y hoy se repite otro desierto y ahora estamos con un hambre y con un deseo de su presencia que ha hecho que se los puedo decir de todo corazón, nuestro desierto está floreciendo. Por eso yo quiero, y cuando vi este mensaje, quería traerlo porque el único que puede hacer que tu desierto florezca es Dios, pero ¿qué estás haciendo al respecto? Estás entregándote al Señor. Vamos a ver esto. Quiero que vean este ejemplo con Moisés, por ejemplo. Vamos a ver, si mal no me equivoco, era Éxodo 19, 4 al 6. No sé quién lo tenía. Era Xiaomi. Adelante, Xiaomi. Creo que sí a mí se salió. Oh, seguro se le cayó a la internet. Aquí no hay ningún problema. Yo lo leo. Oh, Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Esto recuerden que es después de que ellos salen de Egipto, ¿verdad? Y entran y el Señor los lleva, Moisés los lleva al monte donde el Señor está, ¿ok? Noten esto. Él castigó a sus enemigos, ¿ok? Mucha gente dice hay gente que dice que Dios fue muy, muy severo. No, el Dios no fue severo. Ellos trajeron contra sí mismas esas plagas por desobedecer, por no someterse. Y eso es lo que ocurre. Los he cuidado con mucho cuidado, los he traído con mucho cuidado hasta este lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Dios lo que estaba haciendo era cambiando su identidad. Ellos prácticamente eran casi que egipcios, tenían más de 400 años de estar ahí. Fue al final que se volvieron esclavos, pero ellos prácticamente eran egipcios. Y cuando ellos salen de ahí, salen con una mentalidad egipcia, salen con una mentalidad que no era la de Dios, que no era la del pueblo de Dios. Tanto es así que cuando van al desierto empiezan a manifestar todo esto. El desierto lo único que hizo fue que permitir que sacaran todo lo que traían dentro, todo lo que tenían aquí. Su comportamiento, su rebeldía, su queja. ¿A qué nos trajiste aquí a morir? Por el lugar de, ya por lo menos teníamos carne que comer, pero ya eran esclavos, azotados, trabajando jornadas insostenibles. Ah, no, pero a Dios sí se le criticaba porque no había carne. Y lo único que Dios estaba haciendo era permitiendo que esto saliera a la luz.
Es indispensable que entendamos esto. El Señor les dice a ellos, les pone una regla, una condición. ¿Por qué? Porque quería probarlos. ¿Hasta dónde llegaba su voluntad? ¿Hasta dónde llegaba su deseo de realmente seguir a Dios? Vean que ellos, y en la historia de Éxodo, todo el proceso de Éxodo fue Dios contra ellos prácticamente, o más bien ellos contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban persiguiendo eran las bendiciones de Dios. Si Dios les daba algo, genial, pero si no les daba algo, había problemas. ¿Cuántas veces somos así nosotros? Estamos con Dios cuando nos da, pero cuando nos quita o cuando no nos da, eso no es fe, eso no es relación. Y eso es algo que tenemos que erradicar. Primero tenemos que reconocerlo, verlo en nosotros mismos y decir, uy, sí, a mí me pasa, yo no puedo seguir siendo así. Ser honestos, porque de todas formas a Dios nadie lo engaña. Es indispensable que nosotros no tengamos estas actitudes. Algo que sucede con respecto a, a- a esta actitud, a este ejemplo de los israelitas en el desierto es esto, ya vamos a terminar. El pueblo estaba más interesado en las bendiciones que en la presencia de Dios. Sin embargo, Moisés era al revés. Moisés estaba más interesado en la presencia de Dios que en las bendiciones. La presencia de Dios tiene que ser nuestra prioridad y la bendición es el plus, es el extra. Es lo que viene como consecuencia de nosotros habitar en su presencia. Ahora, yo les puedo decir algo, en el momento en el que ustedes habitan en la presencia de Dios, ya no importa nada más. Tenemos la plenitud ahí en Él. Lo tenemos todo. Pero esto es en Él. Nada en nuestra vida puede ocupar el lugar de Dios. Y es importante que empecemos a ver en esta hora en la que estamos, iglesia, todas las áreas en las que nosotros tenemos por encima, todo lo que tenemos por encima de Dios. Ah, no, es que yo no me meto a orar ni a hacer estudio bíblico con la gente, porque es que hoy tengo un partido de fútbol, hoy tengo una reunión con unos amigos y siempre van a haber prioridades por encima de Dios hasta que llegue el desierto. Y créeme que lo que nosotros necesitamos hacer es darnos cuenta para corregir eso, para que no necesitemos el desierto, para que nos evidencie, para que esto se erradique y nosotros podamos fluir con el Señor en lugar de más bien resistirlo. Recuerdan a Moisés, después de que el Señor les dice, vaya, dígale esto a mi pueblo, ¿verdad? Moisés, antes de haber lidiado con el pueblo de, de, de Israel, él tuvo su desierto antes de rescatar a Israel. Él tuvo su proceso de desierto. De hecho, vean qué interesante. Vamos a irnos a Éxodo 3:2-3. Esa es tuya, Brother William. Let's go. Amén, amén. Ok, Shemot, Éxodos, capítulo 3, versículo 2 a 3, se dice, entonces el ángel del Yahweh se le apareció en un llama de fuego en medio de un arbusto espinoso, y él miró, y aquí el arbusto de espinos ardía con fuego, pero no se consumía. Y Moisés dijo, ahora me desviaré y veré esta maravillosa aparición, porque el arbusto espinos no se consume. Muy bien. Bendiciones. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Cuando el Señor convoca por primera vez a Moisés, antes de convocarlo, primero ya Moisés había pasado 40 años en un desierto. 40 años. Ya había salido de Egipto, ok, huyendo porque lo iban a matar. Y él se encuentra en la tierra de Midian, se encuentra incluso termina casándose y todo, y él ya estaba viviendo ahí su vida. Ya él había hecho su meta, vivir ahí. Resulta que él vivía en el desierto.
Y es ahí donde Dios lo encuentra, en donde Dios se le muestra, por medio del arbusto, por medio de la zarza. Ahora, quiero que denoten esto. Lo que pasó aquí fue que él miró la zarza. Él vio que el arbusto no se estaba quemando, aunque estaba en llamas. Él se dio cuenta de que esto era una visión, esto era una manifestación extraordinaria, esto era algo sobrenatural. Y esto es lo que me encanta. Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque la zarza no se quema. Él perfectamente pudo haber ignorado, él pudo haberle dado miedo y más bien se pudo haber ido. No, él más bien quiso ir a ver. Él quiso ir a esto que le pareció sobrenatural. ¿Cuántas veces Dios está tratando de hablarnos a nosotros y nosotros, en lugar de ir a Él, más bien nos retiramos? ¿Qué tan sensibles somos a la voz de Dios? ¿Qué tan sensibles estamos ahorita en nuestra vida para detectar a Dios, para ver cómo Dios nos habla? Vean, Dios es tan increíblemente creativo y Dios sabe lo que a ustedes les gusta, lo que a ustedes les llama la atención, mejor que ustedes mismos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él puede usar cualquier cosa para manifestarse en su vida y dejar de saber que es Él. El problema es que nosotros andamos tan así, en nuestra agenda, tan insensibles espiritualmente, que no lo captamos. Sencillamente no lo captamos. Dios podría estar aquí a la par de nosotros en ese momento. Está Jesús, el Espíritu Santo. De hecho está, porque su palabra dice que donde dos o más están en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que fallan en encontrarse con Él, en detectarlo, en sentirlo, en percibirlo? Somos nosotros. Y yo la vez pasada ponía el ejemplo de es como sintonizar una frecuencia de una radio, de una emisora de radio. Si nosotros no sintonizamos adecuadamente, lo que vamos a escuchar es un ruido horrible y vamos a terminar apagando la radio. Hay gente que en la fe está apagada, seamos honestos. Hay gente que está oyendo otras emisoras. Hay gente que en la de menos ni siquiera le puso volumen. Hay otros que tienen la frecuencia medio mal sintonizado y más bien les da dolor de cabeza. Y aún así esperamos que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste en nuestras vidas. No va a suceder. La única manera en que sucede es cuando nosotros le ponemos atención a Dios, lo buscamos con intención de encontrarlo, tomando a Dios en serio, no como la fantasía tal vez religiosa que nos dijeron y que sí, que hemos seguido los rituales, hemos seguido la liturgia, pero en 20, 30 años yo nunca he escuchado la voz de Dios. No, 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 no me refiero a eso, me refiero a ir al siguiente nivel, en donde nos armemos de valor y digamos, ok, si mi Señor es real, si mi Señor es verdadero, si mi Señor está vivo, me va a hablar. ¿Y qué voy a hacer yo? Lo voy a buscar hasta que me hable. Y yo le voy a decir, Señor, háblame, háblame, quiero escucharte. Y no voy a descansar hasta que me hables. Pero para que eso ocurra en nosotros, primero tenemos que tener la necesidad, la voluntad y la determinación de caminar ese camino. De lo contrario, es más fácil vivir en este mundo. Es más atractivo el mundo para nuestra carne, para nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esto está cambiando ya. Ustedes saben, y yo no les tengo que ni decir mucho, este mundo en el que estamos hoy no es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 15, 20 y ahí para atrás. El mundo ha cambiado y ha cambiado radicalmente y va a cambiar aún peor. Y créanme, ya en los últimos 3 años hemos vivido pruebas como las que no se han vivido nunca. Así que es necesario que tomemos en serio a Dios, que nos demos cuenta, estamos en un desierto en este momento, o tal vez yo pasé por un desierto, pero cometí el error de solucionarlo yo, o no estoy todavía en un desierto. Puede que llegue el desierto pronto, porque hasta eso yo cometí el error de asumir que no iba a haber desierto. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera consultado a Dios
y Dios me hubiera mostrado, no hagas esto porque créanme que estaría muchísimo mejor. Pero yo no lo hice. ¿Por qué? Porque asumimos de que todo va a estar bien. Y ahí es donde está el problema, iglesia. Asumimos. Perdón, vamos a ver, quiero que leamos ahora Éxodos 3:4. Adelante, hermano William. Amén. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim, o Dios, de medio de la zarza, Mm, y dijo, Moshe, Moisés, Moshe, y él respondió, heme aquí. Amén. Amén, me encanta el nombre de Moisés en hebreo, Moshe. Em, Aleluya. Cuando Dios vio que Moisés respondió a la señal, le habló. Fue ahí cuando le habló. Y entonces Moisés tuvo un encuentro con Dios. Ahora, muchas veces escuchamos estas historias bíblicas. Sí, sí, eso pasó hace un montón de años, pero ¿y ahora qué está pasando? ¿Cómo se manifiesta Dios ahora? ¿Dios está hablando ahora? Sí. Si nosotros tuviéramos conectada la antena al mundo espiritual, al ámbito de Dios, lo escucharíamos constantemente. Pero el problema es que no estamos conectados. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, créanme que el problema no es Dios. Créanme que el problema somos nosotros. Ahora, esto lo digo sin ningún ámbito de enjuiciar o de condenar a nadie. Todos somos iguales. No hay nadie mejor que nadie aquí. Lo digo con confianza, lo digo con amor, lo digo entendiendo que como familia, que como seres humanos, todos tenemos una carga pesada lidiando con nosotros mismos. Pero llega un momento en donde tenés que confrontarte a ti mismo y decir, ok, ya, suficiente, ya viví. Yo, por ejemplo, hace, ¿cuándo fue? Hace 12 años más o menos, tuve mi confrontación en donde dije, yo no puedo seguir viviendo así. Los años que me quedan, sea cuales sean que sean, los quiero vivir para Dios. Claro, yo no me imaginaba la clase de proceso que tenía que vivir. Pero si lo tuviera que volver a vivir, lo volvería a vivir, porque créanme que yo nací de nuevo en el momento en el que Dios intervino en mi vida. Y no podría estar aquí hablándoles a ustedes si no es porque Él intervino en mi vida. Si Él no hubiera intervenido en mi vida, yo probablemente estaría divorciado, probablemente no tendría hijo, probablemente, mejor ni digo. En cambio, ahora tengo una familia que está luchando por vivir la presencia de Dios, que estamos tratando de llevar esperanza donde no la hay, porque este mundo necesita esperanza. Y el único que puede darles Dios, y les voy a decir una cosa, Dios se deleita en usarlos a ustedes para llevar esperanza. Y cuando Él, a través de ustedes, lleva esperanza a otros, ustedes sienten el amor de Dios sobre ustedes y de ustedes hacia el prójimo. Como decía Tiene al principio, no el amor nuestro, que es un amor condicional. El amor de Dios que es total y absolutamente incondicional. Es espectacular. Si ustedes no han visto la manera en la que Dios se deleita con los detalles y Él los conoce, los sabe, los detalles que nos hacen, que nos mueven. Pídanle a Dios que les muestre cómo se ven las cosas desde su perspectiva y su vida va a ser transformada, se los prometo, porque la mía lo fue. Cuando yo empecé a ver la perspectiva de Dios, por eso les digo, siento que nací de nuevo entonces. Y ya yo tenía años en la iglesia y servía en la iglesia y todo. Pero yo vivía en el ritualismo, en la liturgia, en lo que me decían que había que hacer. Y yo creía que eso era relación con Dios.
Yo asumía que eso era espiritualidad. No lo era. Vamos a terminar con lo siguiente. Vamos a ir a Lucas 3:2. Todavía tenemos unas cuantas escrituras, pero voy a apurarme para llegar al mensaje final. Adelante. Lucas 3:2. En aquel tiempo, los jefes de los sacerdotes eran Anás y Caifás. Entonces Dios le habló a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas 3:2. Amén. Este mensaje es sencillo. Juan el Bautista. El desierto de Juan fue prácticamente toda su vida. Prácticamente él vivió toda su vida en el desierto. Vean qué ironía. Y su ministerio fueron como 6 meses. Vivió para prepararse para el momento en el que su ministerio inició, porque a él le tocaba darle la bienvenida y bautizar al Mesías. Imagínense ustedes la magnitud de actitud, de mentalidad, de conexión que tenía que tener él con Dios. Él vivía en el desierto y yo me puedo imaginar que él vivía orando y orando y orando y hablando con Dios y hablando con Dios y percibiendo la voluntad de Dios, y él transmitía eso. Y él evidentemente no era una persona que estaba en línea con la moda, con las expectativas sociales de su momento. No, a él más bien lo veían como el loco, como el hippie seguro, como el que está mal de la cabeza, porque él hasta vestía diferente a los demás. Él vestía con pieles de ovejas como si fuera la edad de piedra. Pero es que él no estaba para vivir de acuerdo al mundo, él estaba de acuerdo a Dios. Entonces lo demás era irrelevante para él. Cuando estamos en la perspectiva de Dios, lo que pasa en este mundo, lo que este mundo busca de ti, lo que este mundo socialmente te exige, ya se vuelve irrelevante. Ya no interesa. Pierde total valor, pierde total peso. Pero vean entonces aquí, dice, entonces Dios le habló a Juan el Bautista, que es el hijo de Zacarías, en el desierto. Nuevamente vemos cómo Dios en el desierto se manifiesta. ¿Ok? Él se manifiesta a Juan en el desierto. Dice ahora Lucas 7:28. Les digo que entre todos los hombres no hay otro más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Esto, Lucas 7:28. amén. Esto es extraordinario. Vean lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo que en el contexto humano no hubo otra persona nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista pasó prácticamente toda su vida en el desierto orando, en conexión con Dios. Ahora, él pudo haberlo hecho en otro lado, pero ¿por qué en el desierto? Porque en el desierto no habían distracciones. En el desierto había necesidad de Dios. Entonces, para él el desierto no es como para usted y para mí el desierto. Para él el desierto era floreado, era un desierto hermoso, donde él vivía con Dios. Y lo más increíble es que entonces viene Jesús y dice que nacido de mujer no había otro como él. Vean el nivel que le da a Juan. Pero vean qué curioso. También lo compara en el contexto sobrenatural del reino de los cielos a la persona más pequeña del reino de los cielos. Y dice que la persona más pequeña en el reino es más grande que el más grande en el contexto natural. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está haciendo aquí es un comparativo de la magnitud del reino de los cielos versus la magnitud de lo mejor de la tierra. Nosotros ahora nos toca estar en la tierra. Busquemos ser de lo mejor para Dios. Porque si vamos a hacer de lo mejor para Dios aquí, créanme que allá no vamos a hacer de lo más pequeño. Pero tenemos que tomar esto en serio y entender, en el desierto Dios habla. Le habló a Juan, lo preparó, lo entrenó, literalmente hizo que su carácter, que su mentalidad, que su actitud fuera la correcta para tener el ministerio de recibir a su hijo. Ese era el propósito de Juan, recibir en este mundo al Mesías, recibir a Dios Hijo. ¿Ustedes saben qué clase de misión es esa?
Esa fue la misión de Juan. Y para eso tuvo que pasar prácticamente toda su vida siendo preparado, siendo reestructurado, siendo amoldado al reino de los cielos en el desierto. Vamos a irnos ahora a Pablo y vamos a leer Gálatas 1, 11, 12. Ya estamos terminando, vamos a ir, después de Pablo, vamos a ir al cuadro comparativo de los demás desiertos en la Biblia y cerramos. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Amén. Vean qué cosa más extraordinaria. Pablo era, ustedes saben, Saulo de Tarso, un asesino de cristianos. Hasta que Jesús lo para en seco y se le muestra. Lo dejó ciego y le dijo, ¿por qué me persigues? Porque en el momento en el que Saulo vio a Jesús, supo que era Dios. Perdió la vista y le dice, Señor, heme aquí. Y le dice él, ¿por qué me persigues? Entonces, su vida fue transformada no por lo que escuchó de los demás. Su vida fue transformada por un encuentro con Jesús. Ahora, usted y yo diríamos, de ella, o sea, a mí me pasa lo mismo, probablemente también me va a pasar lo mismo. Pero créame que usted y yo tenemos acceso, tanto como Pablo, a la presencia de Dios. Amén. No hay distinción. Es más, es más, cuando Pablo, cuando Pablo, antes de que Pablo tuviera este encuentro con Jesús, Pablo no tenía el Espíritu Santo. Y él, vean qué curioso, vamos a leer lo que sigue, que es Gálatas 1:17. Adelante, vi, Se lo di a Rosy, pero no sé si envió el mensaje. Pero yo lo leo. dale tú, sí, no importa. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles entre que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Wow. Pablo, después de que ya recupera la vista, ustedes conocen la historia, ¿qué es lo que él hace? Él no se fue a consultar a los apóstoles, miren, me pasó esto, yo creo que, no, 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 no. Él se fue al desierto, se fue a Arabia. Y en algunos comentarios bíblicos se dice que él fue al monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Él fue a buscar a Dios en el desierto. Y ahí pasó un tiempo hasta que después de recibir en la presencia de Dios literalmente su conocimiento, su entendimiento de quién era Dios, de realmente de quién era Él y de la voluntad de Dios para Él. Literalmente Él en el desierto fue transformado. Él no fue como que, ok, ya nací de nuevo, ahora voy a ir a predicar, además voy a ir a consultar con los discípulos y no, 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 Él se fue a buscar a Dios. Y claro, hoy vemos a Pablo como San Pablo y como aquel hombre que probablemente ni tocaba el suelo de lo santo que era. No, 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 no. Él era una persona común y corriente. Si Pablo vivía sufriendo por el pensamiento que lo abordaba de todos los cristianos que mató. Porque imagínense ustedes que ustedes tienen una verdad hoy que los lleva a hacer algo que ustedes creen que es justo y después viene el Señor y les muestra que no. ¿Cómo se sentirían? Darse cuenta de que mataron un montón de hermanos en Cristo. Inocentes, gente inocente, hasta niños. Eso a él lo afectó mucho. Por eso él dijo, no, pero no puede ser. O sea, imagínense ustedes el cambio de identidad que él tuvo con un encuentro de Jesús, en donde él pasa de ser el asesino de cristianos, ahora uno de los cristianos y ahora emisario de Dios. Y, y él tuvo un reseteo fortísimo. Por eso él dijo, no, yo necesito la presencia de Dios, yo necesito que Dios me diga cómo es que es y qué es lo que quiere de mí.
¿Y quién soy yo? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué yo estaba tan equivocado? Y él fue a buscar la presencia de Dios para que entonces Dios restaurara su mente, su corazón y lo lanzara. El desierto fue donde él se restauró, se fortaleció e inició su ministerio. Pero él hace algo, un énfasis muy claro. Hermanos, quiero que sepan que el evangelio que yo predico no es de intervención humana. Y entonces muchas veces nosotros decimos, hey, para predicar hay que ir a la universidad y convertirse en pastor o en sacerdote. No, usted nada más lo que tiene que hacer es buscar la presencia de Dios y Dios te va a usar como Él quiera, cuando Él quiera, en la manera en que Él quiera. Si Él quiere que le hables a la gente, va a poner fuego en tu boca, que es lo que yo a veces siento en la mía. Él te va a poner la pasión, Él te va a poner el entendimiento, primero te va a mostrar la realidad de lo que estás hablando. Porque yo, por ejemplo, les soy honesto, yo nunca he podido vender un producto en el cual yo no crea. Yo tengo que creer en lo que estoy vendiendo, si no, no lo puedo vender. Y yo hoy no les estoy vendiendo nada, yo les estoy contando mi experiencia de vida, les estoy contando el mensaje que Dios me dio a mí y que me habló a mí, para mí, y yo sé que a alguien más le va a funcionar, a alguien más algo le tiene que estar diciendo Dios hoy. Porque Dios no solo le habla a una persona. Y yo sé que hay alguien aquí que está desesperanzado, lo puedo percibir. Pablo se sintió desesperanzado. Lo que hizo fue ir a buscar la seguridad y la protección y la cobertura de Dios. En él encontró las respuestas, en él encontró su identidad y se convirtió en Pablo. Y ahora sí, fue a donde tuvo que ir, fue hasta hablar con el César en Roma. Y lo mataron porque lo culparon a él de haber incendiado Roma, pero eso es otra cosa. Vamos a ir a ver ahora algunos otros ejemplos de desierto, rápido, y terminamos. José. Hemos hablado ya de José en capítulo anterior. Él, un joven que empezó su vida siendo el acusetas de la familia, el chineado, el que nadie quería, y lo vendieron como esclavo, lo metieron a la cárcel, estuvo 10 años en la cárcel y después como sirviente por 2 años más, después de que Dios le había dado sueños en donde él iba a ser la esperanza de su familia y un montón de cosas, la desilusión que probablemente él sintió de ver a su familia traicionándolo, la esperanza que tal vez tuvo de que su padre lo rescatara en algún momento. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, porque eso a veces uno lee la Biblia y no entiende el tiempo. No asimilamos el tiempo que está pasando. En la vida de José, 1 año, 2 años, y nunca llegó el papá, hasta que tuvo que resignarse. Pero si hay algo que José hizo es confiar en Dios. Si Dios me dio estos sueños, es por algo. Y yo sé que Él no me va a mentir y no me va a engañar, así que voy a esperar en Él hasta que Él quiera. ¿Y qué hizo? Su determinación de su fe fue lo que hizo que él, a través de ese proceso de 12 años en el desierto, se convirtiera en otra persona, en un carácter diferente, en una mentalidad diferente que ahora Dios podía utilizar y lo utilizó. Y hasta lo usó para ser el segundo, óiganme, pasó de la cárcel a ser el segundo al mando en todo Egipto. No me vengan a decir que Dios no tiene el poder para transformar su vida, para transformar su desierto, porque sí lo tiene. Dios puede hacer que nuestro desierto florezca de una manera. Y les tengo noticias. Se viene. Se viene un florecimiento de desiertos como nunca antes. Una vez que Él ocupó ese segundo lugar al mando en Egipto, terminó salvando a su familia y cumplió el propósito de los sueños que Dios le había dado. Vamos a Moisés. Moisés igual, 40 años en el desierto. Oiga, Moisés pasó 2 veces 40 años en el desierto. Primero solo y después con todo el pueblo de Israel. Cualquiera diría que le gustaba el desierto. No, a él le gustaba la presencia de Dios.
David fue ungido como el mayor profeta, por el mayor profeta, perdón, de Israel para ser rey de Israel. ¿Y qué pasó? 14 años en el desierto. 14 años en el desierto. Fue ahí, vean, fue en el desierto donde David, no solamente huyendo por su vida, ¿ok? Aislándose en desiertos y cuevas, Dios se le revela a él como mi buen pastor, como mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerdan el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo escribió en el desierto. Y él está hablando en el Salmo 23 de una persona que conoce, una persona que sabe quién es Dios. Ahí es donde Dios moldea el corazón de David a un corazón que busca el corazón de Dios en el desierto. Y luego él se convierte en uno de los reyes más grandes que ha tenido la historia de Israel. Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿qué pasó? Primero se bautiza en agua, ¿ok? A la edad de 33 años se bautiza en agua. Luego viene y el Espíritu Santo lo bautiza. Inmediatamente el Espíritu Santo no lo llevó a predicar, lo llevó al desierto. Y durante 40 días es tentado por Satanás. Y no fue hasta el final de los 40 días, cuando ya empieza a tener hambre, que Satanás ya le hizo esas 3 tentaciones que todos conocemos. Pero una vez que él pasa esas pruebas del desierto, es cuando él empieza su ministerio. Él no empezó ministerio sin desierto. Y finalmente Juan. Juan me refiero al discípulo Juan, al apóstol Juan. Trataron de matarlo echándolo en una olla de, agua, de aceite hirviendo y no pudieron, porque Dios lo protegió. Entonces lo tiraron en la cárcel. Oigan, y él era un adulto mayor. No había contemplaciones para adultos mayores en esa época. Y lo dejaron abandonado en la isla de Patmos, donde él, desterrado ahí, una isla de cárcel. Y ahí tuvo la visión más gloriosa que tenemos registrada en la palabra, que es el libro de Apocalipsis. El desierto es el lugar en donde Dios nos habla. El desierto es el lugar en donde Dios nos transforma. El desierto es el lugar en donde Dios nos ubica en contexto, en donde Dios muestra la realidad espiritual versus la realidad natural. Y es en donde nosotros empezamos a morir a nosotros mismos para dejar que Dios empiece su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Tenemos que pasar por desiertos? Probablemente yo diría que sí. Yo diría que sí es importantísimo, que es vital. Lo que pasa es que el desierto puede ser extendido innecesariamente si no tenemos la actitud correcta, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no nos convertimos en su pueblo, si no realmente lo buscamos y realmente tomamos a Dios en serio. Dios no es religión, iglesia, Dios no es religiosidad, Dios no es ritualismo, Dios no es liturgia, Dios es relación, Dios es amor. Se sorprenderían la magnitud de la ternura de Dios. Lo detallista, es que no alcanzan las palabras. Las cosas que yo he sentido de Dios transformaron mi vida. Yo jamás había conceptualizado a Dios de esa manera. Y hasta que Él me mostró estas cosas, mi vida cambió. Y ahora me dedico al despertar de la iglesia. Porque la iglesia tiene que despertar de un letargo espiritual. La iglesia tiene que levantarse porque estamos en el último tiempo. Ya nos queda muy poco tiempo, iglesia. Si el Señor nos dijera la hora en la que está por venir, créanme que nos daría un yello, como dicen acá en Costa Rica, nos daría un espanto, el susto. Diríamos, no estoy listo, necesito ir a acomodar acá, necesito, como cuando le dicen a uno, pero mira, ¿te acuerdas que teníamos un evento y teníamos que ir? Sí, ok, no, ¿no estás lista? Ah, pero es que yo pensé que era mañana, no, es hoy. Y uno se asusta todo y podría ser hoy mismo para nosotros, porque nadie sabe cuándo se va a ir de aquí. ¿Alguien sabe cuándo se va a ir? ¿Verdad que no? Iglesia,
mi intención es muy sencilla. Es inspirarles a ustedes a dejar cualquier estigma que hace que Dios sea aburrido, sea tradicionalismo religioso, sea cualquier otra cosa que algo que no sea fantástico, espectacular, hermoso. Es un privilegio el que Dios nos está dando que estemos hoy aquí reunidos. Hoy hay grupos reunidos en este mismo instante alrededor del mundo orando, pidiendo por los niños, por las sanidades, pidiendo por las familias, por los matrimonios, pidiendo que el amor de Dios se manifieste a través de las personas en lugar de la oscuridad, el egoísmo y toda la confusión que se está dando en las sociedades hoy por hoy. Ustedes vieron lo que pasó en Hawái. Ustedes sabían que habían enviado a los niños a las escuelas, a las casas y desconectaron las alarmas. No hubo forma de prevenirlos. Y lo que dicen es que fueron incendios forestales. La maldad ya está en nuestra cara, ya está enfrente, ya es descarada. Y lo único que eso nos ayuda a entender es el nivel de desesperación que Satanás tiene. Si Satanás está a este nivel de desesperación es porque no le queda mucho tiempo. Espero y le pido al Señor que este mensaje los haya inspirado, por lo menos a mí me inspira ir a orar todavía más. Pero es mi deseo de que verdaderamente busquemos juntos, hagámoslo como iglesia, hagámoslo como una sola familia, porque esto a solas cuesta mucho, seamos honestos, cuesta mucho. Necesitamos el calor y la fuerza de otros que están apasionados y metidos y que nos lleven y que nos empujen. Eventualmente nosotros seremos llevando a otros. Amén. Voy a ponerla hasta aquí la grabación y si hay comentarios podemos hablar un poquito.